En el corazón de Wisconsin, entre las sombras de muros de piedra caliza y arcos góticos, se alza un convento que, durante años, fue considerado un refugio de amor y caridad. Sin embargo, lo que se oculta detrás de sus puertas es un capítulo oscuro en la historia de la Iglesia, una historia marcada por la traición y el horror. A finales del siglo XIX, un sacerdote llamado Joseph Ainsworth se presentaba como un líder religioso caritativo, engañando a una comunidad entera mientras orquestaba un siniestro culto que dejó en su estela la desaparición de al menos 47 huérfanos y monjas. Los susurros de los vecinos comenzaron en silencio. Rumores de desapariciones y comportamientos extraños que se escondían bajo la superficie de la devoción. Pero lo que parece ser una serie de desgracias aisladas, pronto se revela como parte de una red de tráfico humano escondida bajo el manto de la benevolencia. Hoy descubriremos cómo los registros incriminadores, ocultos durante más de un siglo, narran un horror aún peor del que se había imaginado. A medida que profundizamos en documentos que alguna vez fueron clasificados, encontramos pruebas de rituales perturbadores y prácticas médicas que, en nombre de la fe, despojaron de su humanidad a aquellos que debían ser protegidos. Los ecos de esos días de tisis y melancolía resuenan aún en el silencio de la Iglesia, donde una comunidad engañada jamás sospechó la complicitud de figuras eclesiásticas de alto rango que, bajo una fachada de moralidad, protegieron a un monstruo. Lo que comenzó como un puñado de desapariciones se transforma en una conspiración que no solo abarca el convento, sino que también conecta con otros crímenes mayores, revelando una colusión que penetra las propias raíces de la institución. Ven con nosotros mientras desenterramos el oscuro legado del sacerdote que se comió a su propia congregación, donde cada descubrimiento nos lleva más hacia el abismo de la verdad. Un abismo que podría dejar a la comunidad entera sumida en un silencio eterno. El silencio en el convento era opresivo, como si la misma piedra caliza que formaba sus muros reprimiera gritos de horror. Los ecos de los susurros de la comunidad seguían resonando, mientras los investigadores comenzaban a atar cabos sueltos. Había avances, documentos antiguos, deteriorados, eran estudiados con frenesí. Alguien había encontrado una carta escrita por la Madre Superiora, fechada semanas antes de la última desaparición. La carta hablaba de susurros en la oscuridad, de las sombras que se alimentan del pecado. Un escalofrío recorrió la columna de Carl, quien la sostenía entre manos temblorosas. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su tono era tan escalofriante? Rápidamente reunió a algunos de los investigadores en la sala de reuniones del pueblo y leyó en voz alta: «Los elegidos han de ser guiados a la iluminación. La fe nos llevará a la salvación», decía el documento, antes de transformar sus palabras en una confesión oscura. Prácticas extrañas que incluían rituales nocturnos, cánticos y la mención de sacrificio. Todos en la sala intercambiaron miradas de horror. Los ojos de Beatriz estaban anegados por las lágrimas. ¿Sacrificios? ¿Qué clase de sacrificios? Se vivía en un estado de profunda inquietud, pero el documento no era el único hallazgo. En un rincón del convento se descubrió un lugar oculto tras un armario, una especie de sótano. Laura, una historiadora que había ido al convento para investigar, encendió una lámpara. La luz iluminó un sitio que parecía haber estado cerrado por años.
Las paredes estaban cubiertas de escritos, cifras y nombres. Nombres de los desaparecidos. ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido, exclamó Laura, mientras sus ojos rastreaban los grafismos. Son registros. Cada uno de ellos están vinculados. Mencionó menciones a otros conventos, a otras parroquias. La correlación era evidente. Una red oscura cruzando el país, donde cada convento era un eslabón. La comunidad comenzó a unirse en una mezcla de horror y confusión. Preguntas surgían como fuego en un campo seco. ¿Cómo era posible? Las autoridades locales, siempre al tanto, guardaban un silencio cómplice, y todo se volvía más perturbador. ¿Qué implicaban los vínculos de la Iglesia con estos misteriosos seres que parecen alimentarse de inocentes? Mientras analizaban las conexiones, el grito de una hermana alcanzó sus oídos. Corrían hacia la fuente. Allí, en el umbral de la cocina, una de las novicias estaba temblando, con mirada perdida. «No podemos seguir. Ellos vendrán por nosotros». Su voz era una mezcla de miedo y urgencia, y su grito atravesó la atmósfera como un rayo. Fue el momento en que todos comprendieron la gravedad del horror que enfrentaban. En medio de la conmoción, ella recordó algo, un detalle que la trastornó al punto de la locura. «Vimos sombras, no eran nuestras sombras». Las palabras se agolpaban en su garganta, y sus ojos se agrandaban con el pánico. Las miradas eran de incredulidad y horror. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que alguien pudiera preguntar más, un estruendo retumbó. La puerta de entrada se abrió de golpe, y la figura del sacerdote Ainsworth apareció en la entrada, su rostro iluminado por la tenue luz del atardecer. Quería hablar, pero en su mirada había algo que delataba sus verdaderas intenciones. Así la historia que parecía más oscura se volvía aún más enigmática y aterradora. El aire se tensó y el futuro estaba en juego. La comunidad, tan profundamente engañada, estaba a punto de enfrentar a la criatura que había estado al mando durante tanto tiempo. ¿Qué revelaría aquel encuentro? ¿Quién era realmente Ainsworth? Las preguntas ardían más que nunca, llevando a todos al borde de un precipicio del que no sabían si podrían volver. La figura de Ainsworth se perfiló en el umbral, su sombra alargada asemejando un espectro. Un frío caló hasta los huesos de los presentes. El aire se volvió denso, como si la misma habitación contuviera su aliento. Carl tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Las miradas se encontraron, llenas de preguntas, miedo y una creciente urgencia. ¿Qué quería Ainsworth? ¿Acaso iba a revelar más sobre la oscuridad que llevaban meses investigando? «Quiero hablar», comenzó el sacerdote, su voz suave como el terciopelo, pero había algo en su tono que irrumpía la paz. Su mirada danzaba entre los miembros del grupo, como un depredador observando a su presa. «Ustedes no comprenden la grandeza de lo que hemos logrado aquí». Beatriz se adelantó, el corazón latiendo con fuerza. «¿Logrado lo que hiciste? Has destruido vidas». Las palabras se escaparon de sus labios con furia, y todos sintieron el eco de su valentía. Sin embargo, Ainsworth simplemente sonrió, dejando caer un silencio ensordecedor. «Ese es el problema, querida Beatriz. Ustedes solo ven la superficie. Nombres, desapariciones, eso es nada. Permítanme mostrarles la realidad». Entonces bajó la mirada
y sacó un antiguo libro de cuero de su túnica. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban llenas de registros, pero no eran simplemente listas de nombres, eran anotaciones sobre procedimientos. El corazón de todos se detuvo al leer frases como «sangre pura» y la elección del sacrificio. Carl apretó los puños, la rabia y el terror luchando dentro de él. Rituales de purificación, transfiguración de las almas, murmuró Ainsworth, pasándoles el libro, mientras todos intercambiaban miradas atónitas. Ustedes no entienden el verdadero propósito de la fe. Laura, con un nudo en el estómago, comenzó a leer una sección. Los elegidos, aquellos que están dispuestos a dejar su humanidad, se unirán a nosotros en compañía del gran Creador. Cerró el libro de un golpe, su aliento acelerado. Esto es una locura. Son prácticas demoníacas. Pero en ese momento, un grito desgarrador rompió la tensión del ambiente. Una hermana corrió, sus ojos reflejaban la paranoia. «¡Ellos están aquí! ¡Los han traído de vuelta!». Las luces temblaron mientras los murmullos comenzaban a desbordarse como olas furiosas. Ainsworth hizo un gesto con la mano, y la atmósfera se volvió gris, plomiza. «No teman, aún pueden ser salvados. La comunidad es más fuerte de lo que creen. Hay quienes realmente quieren protegerlos, pero los sacrificios son necesarios». Carl entendió en ese instante que las autoridades no eran solo cómplices, sino que estaban organizando algo mucho más grande. La policía, el gobierno local, otros conventos, era una vasta red de oscuridad que cubría el país. Un sistema diseñado para consumir a los inocentes y glorificar al oscuro líder que tenían enfrente. Mientras los gritos se desvanecían, Ainsworth se adelantó, revelando un secreto estremecedor. «He guardado la información suficiente para involucrar a toda la diócesis. Ustedes pueden darme la espalda, pero el poder no morirá. Vuestro silencio es una condena». Los corazones se tambalearon y todos miraron a su alrededor. Una mezcla de emoción, desesperación y una extraña confusión los envolvió. ¿Hasta dónde llegaría este hombre? ¿Qué más estaba escondiendo? Justo cuando creían tener respuestas, la puerta principal se abrió de golpe. Sombras comenzaron a deslizarse, figuras oscuras emergiendo de la noche. Silencio absoluto. La hermana que había gritado cayó al suelo y la presión del horror inundó la sala. ¿Eran ellos los sacrificados? ¿Acaso había otros detrás de estas puertas antiguas? Ainsworth sonrió levemente, sus ojos centelleando con malicia. «Bienvenidos al verdadero despertar». Los ecos de una verdad sombría resonaron, dejando a todos al borde de un abismo aún más hondo y aterrador. ¿Qué sucedería a continuación? La pregunta se cernía sobre ellos, y todos sintieron el peso del miedo acompañar cada latido. El aire se volvió más frío, casi denso, mientras las sombras se deslizaban en la penumbra. La figura de Ainsworth se recortaba contra el marco de la puerta, una imagen que traía más preguntas que respuestas. Carl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la mirada del sacerdote lo inquietaba profundamente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la hermana que había gritado cayó de rodillas. «Los han traído de vuelta», repetía, sus ojos desorbitados, como si no reconociera el lugar donde se encontraba. «¿Quiénes, hermana? ¿Quiénes están aquí?» La voz de Beatriz sonó dura, pero su rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo. Ainsworth observó la escena, como un cazador disfrutando de la caza.
Justo cuando el silencio se volvía insoportable, el espacio se iluminó con una tenue luz que provenía de una lámpara rota en la esquina. Carl, en un impulso desesperado, se acercó a la hermana. ¿Qué viste? Por favor, habla. Pero ella solo agitó la cabeza, temblando, murmurando sobre sombras y figuras que acechaban. Entonces, un viejo libro cayó del regazo de Ainsworth, rebotando en el suelo al abrirse de golpe. Las páginas se esparcieron como alas rotas. Carl se agachó y vio un fragmento de escritura. El ritual final se llevará a cabo al amanecer, donde las almas puras serán ofrecidas. Una notoria presión llenó la habitación. Ainsworth se acercó, su voz serpenteante. No entienden lo que hay en juego. Las sombras buscan al próximo elegido, y son aquellas almas inocentes las que más desean poseer. Su risa era fría, y Carl sintió como si su estómago se retorciera. ¿Quieres decir? Laura, la historiadora, se sintió impulsada a preguntar, su voz resonando como un eco. Ella sabía que ese era el momento de actuar, pero su corazón latía con fuerza. Ainsworth sonrió de manera inquietante y sacó un trozo de papel amarillo. Se trataba de una carta antigua, con el sello de la diócesis. Esto es de alguien que ustedes conocen, un alto cargo, dijo en un susurro. Se la entregó a Carl, que sintió el sudor frío en su frente. Los ojos de sus compañeros se agrandaron al leer lo que estaba escrito. Es necesario mantener el silencio sobre las elecciones. Las autoridades entienden el sacrificio que debe hacerse por el bien de la fe. Era un testimonio que involucraba a más de un clérigo. Nombres que resonaban en la comunidad, que siempre habían sido considerados intocables. Están usando a los huérfanos para algo más oscuro, murmuró Beatriz, mientras todo caía en su lugar. La comunidad había confiado, y esos hombres habían traicionado su fe, pero la angustia de sus corazones se tornó en desesperación cuando la puerta principal se partió de un golpe. Era como si un espíritu maligno hablara al abrir. Las sombras comenzaron a entrar, proyectándose contra las frías paredes de piedra. Eran figuras familiares, pero distorsionadas, como ecos de mártires perdidos. Ellas son las que han sido elegidas, chilló la hermana, su voz ahora llena de terror. Vienen a reclamarlas, como lo hicimos nosotros en el pasado. Ainsworth levantó una mano, su voz resonó con la sacudida de un trueno. Hay más en la historia. Las almas que ofrecimos no están muertas. Viven en otra dimensión, alimentándose del sufrimiento. Sus palabras erizaron la piel de los presentes, y la comunidad entendió que los sacrificios que habían desaparecido no eran solo víctimas. Eran una fuente para un poder que se sostenía por la pena y la oscuridad. Un grito surge del fondo, y Carl sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más ocultan? ¿Qué es lo que ustedes quieren de nosotros?, gritó. Su voz temblaba entre el pánico y la determinación. Ainsworth sonrió, pero su sonrisa no era de alegría. Solo necesitan decidir. ¿Están dispuestos a unirse a nosotros o se convertirán en parte de las sombras? De ustedes depende. Las puertas se cerraron de golpe y las figuras comenzaron a rodearlos, llenando la habitación de susurros y lamentos. Carl sintió que el mundo se estremecía. La realidad se partía en dos, revelando una verdad aún más aterradora. Aquello que se avecinaba no solo abrumaba su fe, sino que no dejaba lugar para la esperanza. El eco de un destino siniestro resonó en el fondo. ¿Acaso tenían opciones? ¿Podrían escapar su propio sacrificio?
La incertidumbre se apoderó de ellos, y mientras las sombras avanzaban, se dieron cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras se apretujaron en el rincón, intensificando la atmósfera asfixiante. Carl, Beatriz y Laura se miraban, el entendimiento compartido de que estaban al borde del abismo. Fue entonces cuando el grito de la hermana, aún resonante, se convirtió en un eco en su mente. La comunidad estaba en peligro y el sacerdote Ainsworth era el centro de todo. El frío en la habitación aumentó. Ainsworth, con sus ojos destellantes, parecía disfrutar del terror palpable. «Ustedes piensan que esto es solo una historia de horror», empezó a decir, mientras las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Sus palabras resonaban como un canto tenebroso, pero la verdad es mucho más profunda. Las almas que han ofrecido no solo son sacrificios, son nuestra salvación. Con un gesto, Ainsworth hizo que un manto de pragmática incredulidad se afincara en todos. Mientras el grupo titubeaba, Laura, siempre inquisitiva, encontró su voz. ¿Salvación? ¿Te refieres a estos rituales tan oscuros? No podemos ser parte de esto. Su voz era un grito de resistencia, pero Ainsworth la miró fijamente. Esos rituales son lo que nos conecta a un poder mayor, declaró, dejando caer el antiguo libro al suelo. Las páginas se volaron, mostrando palabras y nombres, documentos que han estado ocultos, registros de cada uno de los elegidos. Se acercó y, sin pensar, Carl siguió mirando. Allí estaban los nombres que conocía, huérfanos que parecían haberse esfumado en la nada. Pero había algo más, nombres de figuras influyentes, altos miembros de la comunidad, incluso algunos en la diócesis. Un nudo se formó en el estómago de Carl. ¿Qué implicaba eso? ¿Quiénes eran realmente esos elegidos? De repente, Laura desvió su mirada y supe que había encontrado algo. Sí, esto es, murmuró con lágrimas en los ojos. Es una lista. Están programando a estas almas para cumplir con un propósito. Sus palabras se cortaron cuando notó un artículo que revelaba con crueldad una serie de lecciones. Rituales de purificación en el convento Sant Elías. El despertar de las sombras. Un electrizante silencio las envolvió. Las miradas se dirigieron a Ainsworth, quien mantenía una sonrisa burlona. Precisamente, ustedes todavía no comprenden. Las almas que han sido sacrificadas aquí viven. Ellas, junto con otras, están aisladas, esperando a ser liberadas a la luz. El abrigo del terror se extendió, mientras los murmullos de la hermana resonaban en la mente de todos. De pronto, un frío gélido invadió la sala. La puerta principal se cerró de un golpe y las luces comenzaron a titilar. «No pueden dejar que esto ocurra», gritó Beatriz, el miedo trasladándose en su voz. «Esto no es protección, es manipulación». Pero las sombras seguían acercándose. «¿Manipulación o elección?», contrarrestó Ainsworth. «Esta comunidad ha suscrito un pacto ancestral. Ustedes tienen un papel que jugar, y la fe que han profesado es solo una fachada». Carl sintió como la verdad instantáneamente descorría el velo de su mente. ¿Cuántos años antes se había hecho esta promesa de fe? La comunidad había sido una trinchera, una disfrazada de paz, mientras el horror reinaba en silencio. Una conspiración que abarcaba décadas, tal vez siglos, y ahora se revelaba ante ellos. Los murmullos no cesaban, y gritos de pánico surgieron cuando una de las figuras envueltas en sombras comenzó a manifestarse.
Eran los rostros de los perdidos, con miradas vacías y un dolor profundo. La hermana que ya había gritado se desplomó, gritando por las sombras que ahora reclamaban sus almas. El grito se convirtió en una ola de confusión, y en medio del dramático espectáculo, Ainsworth se acercó, su voz erguida por encima del caos. Si eligen el silencio, se les ofrecerá la salvación. Pero si deciden hablar, bienvenidos al último sacrificio. Otto dejó caer esas palabras cargadas de amenaza, mientras el terror se desbordaba. Y ya, el mundo pareció desvanecerse. Un colapso de realidad, dejándolos ante una decisión imposible: callar y ser llevados a la oscuridad, o luchar y arriesgarlo todo. La tensión estalló y todo se tornó en un bullicio ensordecedor. Los ecos de lo que vendría eran peores que cualquier grito. ¿Qué pasaría si decidían hablar? Las sombras ya estaban aquí. ¿Por qué querrían liberarlos? ¿Qué más había detrás de la devoción? Las respuestas parecían más lejanas que nunca. La comunidad enfrentaba su mayor horror, y el futuro se cernía, oscuro y siniestro. El aire se volvió más gélido, como si el mismo espacio respirara un frío terrorífico. Las sombras danzaban, y la hermana que había gritado se abalanzó al suelo, con manos temblorosas, arrastrándose como si escapara de un mal invisible. Ellos vienen a reclamar lo que les pertenece. Su voz se alzaba, resonando en los muros de piedra caliza, cada palabra un eco de miedo. Carl sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, como un tambor marcando una cuenta regresiva. Ainsworth observaba con un brillo incómodo en sus ojos, disfrutando de la desesperación que él mismo había creado. «No se preocupen», dijo con tono casi meloso, pero con una intención amenazante. «Solo deben decidir si se unirán al despertar o si quedarán atrapados entre las sombras». El sacerdote se movió hacia adelante, su figura imponente sirviendo de barricada entre ellos y la puerta. Beatriz dio un paso hacia él, su voz cargada de desafío. «No vamos a permitir que esto continúe. No seremos cómplices de tus rituales oscuros». Ainsworth sonrió, y su risa resonó en la sala, desvaneciéndose en la confusión. Pero Carlos tenía una corazonada inquietante, como si un hilo invisible lo guiara hacia una verdad aún no revelada. Se acercó al libro que había dejado caer el sacerdote. Las páginas se llenaban de nombres, detalles de prácticas repulsivas, registros que revelaban un catálogo horrendo de lo que él se atrevía a llamar salvación. Aparecieron palabras que hacían que la piel se le erizara: purificación, alma elegida, ritual del sacrificio. La comunidad siempre había creído que la fe les protegía de lo que estaba más allá, pero ahora parecía que esa misma fe se había convertido en una trampa mortal. En ese momento, Laura, la historiadora, alzó un fragmento de papel que había encontrado entre las hojas revoloteantes. Era un viejo testimonio, garabateado con letra temblorosa. «Por lo que más quieras, ábrenos los ojos», murmuró, sus ojos llenos de terror y determinación. Leyó en voz alta: «La Madre Superiora Helena envió a los niños a las tierras prometidas detrás de las colinas. Allí son purificados para estar listos para su verdadero propósito». La expresión de Laura se convirtió en un abismo de horror. «Son crías usadas como sacrificios». El silencio llenó la habitación como un manto pesado. Nadie se atrevía a respirar. Apenas podían procesar.
La idea. ¿Cómo habían podido ignorar esto? El susurro de la comunidad se intensificó. Las familias que habían confiado en la iglesia, creyendo que sus hijos estaban en buenas manos. La decepción se transformaba en rabia. Ya no era solo un relato de desapariciones, era un escándalo que atravesaba la fe misma. Los registros. Carl empezó a conectar puntos. No son solo de este convento. Reclaman que otras diócesis están involucradas. Este lugar es solo uno de muchos. Y mientras hacía la revelación, Ainsworth mantuvo su semblante relajado, como si supiera que sus palabras no tendrían el peso que todos imaginaban. «Ustedes no saben cómo funciona esto», gritó Ainsworth, la voz frágil mezclándose con una tempestad emocional. «Lo que buscan es la salvación. Vuestra negligencia ha mantenido esta red alimentándose de inocentes. Pero hay un orden, una estructura que proteger». Beatriz miró a Ainsworth directamente a los ojos. Su mirada ardía con firmeza. «No podemos dejar que sigas con esto. Como comunidad debemos hablar y denunciar. No seremos cómplices más». El sacerdote simplemente sonrió. Hablar es una opción, pero aquí existe un código más fuerte que cualquier juramento de fe. Se ofreció, como si sus palabras fueran un encantamiento. Si eligen hablar, perderán más de lo que puedan imaginar. Y en ese momento las luces del convento temblaron. Un estruendo resonó en el aire. Un grito ensordecedor llenó el espacio, y de la nada el suelo tembló, como si la tierra misma quisiera sacudir la realidad. Una sombra se deslizó a través de la puerta, arrastrándose hacia ellos. Una figura en oscuro manto, su rostro difuso, pero los ojos centelleantes de odio. La atmósfera se volvió eléctrica. Mientras los gritos estallaban, la figura se abalanzó hacia Ainsworth. «Tu tiempo ha terminado», resonó la voz, poderosa, como un trueno. Era la Madre Superiora Helena, como un espectro que había regresado para reclamar lo que era suyo. La parálisis se apoderó de todos. Tú no deberías estar aquí», tartamudeó Ainsworth, reculando. Ligeramente. Carl y los demás comprendieron que estaban ante algo más grande que ellos mismos, algo antiguo y perturbador. La comunidad enfrentaba su verdad, su horror real, y el verdadero mañanero que seguía. ¿Estaban realmente dispuestos a pagar el precio por haber aprendido la verdad? Las luces constantemente parpadeaban, pero la decisión ahora recaía en sus manos. Solo quedaba un vistazo a lo que enfrentaban, un conflicto violento entre la fe y la verdad, donde los sacrificios aún podrían no haber terminado. ¿Qué más se revelaría en un enfrentamiento con los que habían sido traicionados? A cada respiración, la tensión crecía, y con ella la posibilidad de un destino aún más oscuro. La atmósfera se tensó al límite. Las luces del convento parpadeaban de forma inquietante, creando sombras que se movían como si la misma oscuridad tuviera vida propia. La figura de la Madre Superiora Helena se quedó en pie, imponente, mientras Ainsworth retrocedía. El peso de su presencia hacía que el aire fuera aún más denso. Los murmullos del grupo se intensificaron. Todos temían moverse, temían el desatar del horror. Carl sintió que un frío helado se apoderaba de su cuerpo. A su lado, Beatriz y Laura estaban paralizadas, los ojos fijos en lo que parecía ser un enfrentamiento decisivo. «Esta es nuestra oportunidad», susurró Beatriz, apretando los puños. «No podemos dejar que se salga con la suya». Helena
envuelta en sombras, miró a los presentes con una intensidad ardiente. Ustedes han venido a buscar la verdad, y yo soy aquí para revelarla. Ainsworth alimenta su ego con mentiras y sacrificios. Nos trajo a esta trampa. Ainsworth se irguió, su expresión endurecida. No puedes detener lo inevitable, madre. Ustedes no ven las fuerzas que están detrás de esto. Las sombras no solo las acechan, las alimentan. Su comprensión de la fe es limitada. Ainsworth, toda fe sin amor, es solo un velo para el horror. Contraatacó Helena, su voz firme. Lo que realmente importa siempre ha sido la protección de los inocentes, no su sacrificio para glorificar un poder oscuro. Mientras ella hablaba, un escalofrío recorrió los cuerpos presentes. Carl recordó los papeles que había encontrado, documentos abominables que describían rituales con huérfanos como ofrendas puras. ¿Qué tan profundo era el agujero negro en el que se habían metido? De pronto, un grito desgarrador salió de las profundidades del convento. Provenía del sótano, el mismo lugar donde Laura había encontrado los registros. Los ojos del grupo se abrieron de par en par. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, la voz temblorosa de miedo. Laura se volvió hacia Carl y Beatriz, su rostro pálido. Debemos ir. Si hay alguien más allá, quizás haya más respuestas, o peligro. Mientras el grupo se arremolinaba hacia la puerta del sótano, un olor a humedad y descomposición los recibió. Con cada paso, el ambiente se tornaba más opresivo. Las paredes brillaban con una humedad grisácea, y el murmullo de voces se intensificaba. «No, por favor, vengan». «No, hagan ruido», susurró una voz temerosa. Una figura temblorosa se asomó entre las sombras. Era una novicia, su rostro reseco y lleno de miedo. «¡Ayúdenme! ¡No dejen que nos lleven de nuevo!», gritó, su voz retumbando con una desesperación desgarradora. Carl se agachó hacia ella. «¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué saben de las desapariciones?». Pero la hermana solo temblaba y repetía que debían correr. «Las sombras vienen por nosotros. Las llaman, las traen. Están listas para elegir». El grupo escuchó un murmullo creciente. ¿Elegir? La pregunta quedó en el aire, pesada y aterradora. De repente, las luces comenzaron a parpadear con furia. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Beatriz, tirando de la mano de Laura, que estaba paralizada. Saltaron hacia la salida, mientras la novicia les gritaba que las sombras se acercaban, amenazadores y oscuros. Pero Ainsworth hizo un movimiento con la mano, como si controlara el ambiente. «Ustedes no comprenden», dijo, su tono frío. «La elección no es suya. Este es el camino». Eligieron al entrar en el convento. Las sombras ya han marcado su destino. Finalmente, los murmullos se apagaron al unísono. La presión aumentó. Ellos estaban atrapados entre el horror del convento y la siniestra verdad que los rodeaba. A medida que retrocedían, Carl notó un viejo libro de cuero en el suelo. Era un documento más, uno que quizás pudiera contener la clave al horror que enfrentaban. Estaba desgastado, con signos de haberse cambiado de manos a lo largo de los años, y estaba abierto en una página que decía: «El pacto de las sombras, aquellos que devoran». Cuando lo levantó, una corriente eléctrica recorrió la sala. «¡Miren!», exclamó Carl, agitando el documento. «Esto habla de un pacto, de cómo las sombras alimentan su fuerza en la desesperación. Si entendemos este pacto, tal vez podamos romperlo». Una chispa de esperanza iluminó la cara de los presentes. Pero antes de que pudiera continuar, un movimiento repentino interrumpió su concentración. Las sombras comenzaron a cobrar forma.
La figura de la Madre Superiora se hizo más visible, como si se alimentaran del pánico en la sala. Ellos no quieren que sepan. El pacto está más allá de lo que pueden imaginar. Es una red que se entrelaza con el corazón de la iglesia misma, gritó, mientras los brazos de las sombras se extendían para atraparlos. ¡Corramos!, gritó Beatriz, mientras el grupo se lanzó de regreso hacia las escaleras, el horror apremiante detrás de ellos. ¿Podrían romper el ciclo de oscuridad que había perdurado por generaciones? ¿O serían parte de las almas reclamadas por las sombras? El futuro se desvanecía, y con él la esperanza. Mientras corrían, Carl sintió que el destino les acechaba. Cada paso resonaba en su mente como una sentencia. Las puertas se abrieron finalmente, la luz del exterior iluminando sus rostros cansados, pero determinados. Estaban afuera, respirando aire fresco, pero el peso de lo que habían descubierto se aferraba a ellos como una sombra pesada. Necesitamos contarle al resto. No podemos dejar que esto continúe, gritó Carl, sintiendo que su corazón latía con rabia y dolor. La comunidad debía conocer la verdad. ¿Por qué ellos como individuos y la comunidad entera debían ser los protectores? ¿Pero y si los alcanzan?, arrugó Laura, la angustia asomando en su voz. No, debemos hacerlo. Esos inocentes son importantes. No podemos quedarnos callados, insistió, mientras una nube de aliento fuera todo temor. La fe verdadera se construye sobre la verdad. Compartamos lo que hemos vivido. Luchemos juntos por las sombras. No dejemos que nos devoren. Y mientras se alejaban del convento, Carl soltó un grito que resonó en el aire, lleno de desafío. Ellos nos han elegido, pero ahora elegimos nosotros. No más sombras. La verdad debe salir a la luz. La comunidad se enfrentaría a grandes peligros, y lo que había comenzado como un velo de fe, pronto se transformaría en un torrente de revelaciones. Pero el eco de lo desconocido retumbaba tras ellos. En la distancia, un murmullo, una advertencia de lo que todavía acechaba. Cada rincón del convento guardaba secretos oscuros. ¿Quién más estaría involucrado? ¿Qué otros pactos se habían hecho en nombre de la fe? Mientras sus corazones latían con fuerza, la resolución brillaba en sus ojos. Nadie podría frenar la verdad cuando finalmente los llamara. Salga el sol y respire la verdad. Denuncie lo oculto y proteja a los inocentes. No permitamos que las sombras vuelvan a reclamar lo que es nuestro.